Ahí está. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, maestra. Buenos días, Jonás. Yo sí lo escucho. Gracias. Ya ahora sí, a pesar de que no los vea, ya los puedo ver en mi mente, ya los recuerdo. Sí, hay que poner su nombre completo. En todas las sesiones, en el chat, hay que escribir su nombre completo para el registro de la asistencia, por favor. Bien. Vamos a ir iniciando. Lo que pasa es que ahorita tenía unos problemas con mi cámara que se conectaba y se desconectaba, pero ya lo logré. Bien, entonces vamos a ver el tema de esta semana, la parte de la teoría por lo menos, y lo que alcancemos de los ejemplos. Ayer les publiqué el material, les publiqué la presentación, les publiqué los ejercicios que van a realizar, los links de los videos y el PDF con el desarrollo de esos ejemplos, para que los vayan checando. Y ya llegar a clases, a las sesiones presenciales con un poquito de más material, pues no arrancar del cero. Esa es la intención. Ok, entonces el tema de esta semana es módulo de Poisson. Aquí está, módulo de Poisson o de Poisson, es un apellido francés. Entonces, ahí está. La correcta pronunciación no la sé. Alguien que sepa francés, pues ya lo pronunciará correctamente. Si no, le podemos decir Poisson porque pues en español así se pronuncia. Pero es francés este señor, del cual se deriva el nombre del módulo. Bien, entonces voy a poner la presentación. A ver. Ahí estamos. Ok, módulo de Poisson. Vamos a empezar. Vamos a ver qué es y para qué nos sirve, qué podemos calcular con él y cómo se calcula. Dice definición. ¿Es un módulo, es una relación o es una proporción? Al ser una proporción o una relación, no tiene unidades, es adimensional. Nada más te dice la relación de la deformación lateral con respecto a la deformación longitudinal. Por deformación lateral vamos a entender la deformación de la sección transversal. O sea, si tenemos tres ejes, dos ejes están en la sección transversal, puede ser X y Y, y el otro eje, el eje longitudinal, sería el Z. Puede ser una propuesta. Entonces, la deformación lateral se refiere a la deformación de los ejes de la sección transversal, el X y Y, por así decir. Y la deformación longitudinal se refiere a la deformación del eje Z, el eje más largo del elemento. Ay, ahí está. Si están viendo la presentación, dice definición, módulo de Poisson. ¿Sí? ¿Sí la ven? Ah, Sí, perfecto. sí, maestra. Bien, entonces nos dice que si un cuerpo es sometido a un esfuerzo de tensión, un cuerpo puede ser cualquier objeto, ¿verdad? Si un cuerpo es sometido a un esfuerzo de tensión o compresión en una dirección dada, o sea, tensión o compresión está hablando de esfuerzos axiales o esfuerzos normales. No solo ocurre deformación en esa dirección en la que se aplica la fuerza, sino también deformaciones unitarias en las direcciones perpendiculares a ella. Ajá. La relación entre la deformación en la dirección lateral y la de la dirección axial se define como la relación de Poisson. Para la mayoría de los metales está entre 0.25 y 0.35. Ajá. Así se queda, o sea, entre un cuarto, que sería 0.25, y casi poquito más de un tercio, que sería 0.35. Es la relación de deformaciones, ¿sí? Y acá nos pone un objeto para ejemplificar esto.
Esto podría ser una viga, cualquier objeto, ¿verdad? Aquí está. Y dice que en este caso están aplicadas fuerzas axiales de tensión hacia afuera del elemento mecánico. Fíjense el sentido de las flechas azules, hacia afuera. Entonces, el objeto antes de deformarse tiene una longitud inicial, aquí dice L0 o longitud inicial. Acá está. Y tiene una LF, una longitud final ya deformado y aplicada a las cargas de tensión. La longitud final va a ser más grande que la longitud inicial, porque es carga de tensión. Si fuera compresión, sería al revés. La longitud final sería más pequeña que la longitud inicial. Bueno, esto es en cuanto al eje longitudinal o al eje axial en el cual se aplican las fuerzas, en el cual están actuando las fuerzas. Sin embargo, en los otros ejes, en el eje de la cara o de la sección transversal, también ocurren cambios. Y aquí se ve, a la vez que la longitud final es más grande que la inicial, la sección transversal final es más pequeña que la inicial, se redujo. Se redujo en el eje X y en el eje Y. Entonces, esos cambios, a la vez que se alarga, se hace más pequeña la sección transversal, esos cambios ocurren a la vez, ocurren acompasados de manera síncrona. Siempre que se tenga un alargamiento, se va a tener una reducción del área, una reducción de la sección transversal, lo cual suena lógico porque el material que necesitaste, pues para que se alargara, se reacomodó y ahora tu sección transversal es más pequeña, ¿no? No puedes tener la misma sección transversal y ser más largo el objeto porque eso implicaría creación de masa. Y pues no estamos creando masa, nada más se está reajustando las partículas. Están reacomodando a una nueva forma. Ok, entonces por aquí va la idea del módulo. Lo que queremos estudiar, el cambio o las deformaciones. Bien, continuamos. Dice que a principios del siglo XIX, en 1800, a principios del siglo XIX, S.D. Poisson descubrió que dentro del rango elástico, las deformaciones laterales que se producen tienen una relación constante con las deformaciones axiales. Él observó esta característica de los objetos. Y acá viene una gráfica. Esta gráfica, si la recuerdan, yo creo que sí, porque me comentaban la otra vez, es una curva típica de la relación de esfuerzo de deformación, en este caso de un metal, de un acero. Esa es la curva de comportamiento cuando está sometido a una carga de tensión. Sí, o sea, es lo que se obtiene de una prueba de tensión, esta curva de comportamiento. Y aquí menciona algo importante en estos dos renglones. Dentro del rango elástico. El rango elástico es en el que nosotros vamos a estar trabajando siempre, por lo menos en mecánica de materiales, y en el cual se considera, trabajamos en él porque existen ecuaciones de relación directa. Podemos aplicar ecuaciones sencillas de proporcionalidad y podemos encontrar a partir de esfuerzos deformaciones o a partir de deformaciones esfuerzos. Podemos pasar de uno a otro de manera lineal. Son ecuaciones lineales o de proporcionalidad directa o inversamente, ¿verdad? Pero están elevadas a la 1, pues. Están elevadas a la 1. No hay cuadráticos ni cúbicos. Entonces, nosotros siempre trabajamos en esta etapa del comportamiento, en la región elástica. Si ven acá en la curva del comportamiento de ese material que se sometió a la prueba de tensión, la curva de comportamiento, la primera etapa es la elástica, donde es elástica lineal. Aquí la recta, pues es una recta y debe tener una pendiente. La pendiente de este primer tramo, pues es el módulo de elasticidad. Ya después, ya cuando está en fluencia, ya el comportamiento no es proporcional. Ya no se pueden aplicar estas ecuaciones que nosotros empleamos, porque ya no son válidas. Ahí ya las deformaciones no son proporcionales a los esfuerzos. Aquí, si se fijan, se deformó mucho, o sea, la curva está prácticamente horizontal para un incremento de carga o de un esfuerzo relativamente
poco o sin esfuerzo incluso siguió deformándose. Entonces aquí ya no aplican las ecuaciones que nosotros empleamos. Por eso es importante que podamos saber o nos acoten, nos digan que estamos trabajando en la zona elástica del comportamiento. Digo, en el comportamiento elástico del material, en esta primera etapa. Si se fijan, el resto de la curva, el material sigue soportando carga, sigue deformándose, o sea, toda esta parte de todas estas regiones están desaprovechadas, por así decir. Pero estamos del lado de la seguridad, quedarnos hasta acá. Y además las otras etapas sí se pueden estudiar, no se pueden estudiar a partir de las ecuaciones que vemos, se hacen análisis más finos, análisis con más ecuaciones, y eso pues ya involucra software, involucra elementos finitos, involucra un análisis más sofisticado, les digo. Ok, pero esto surgió así, porque dice que en el rango elástico. Entonces, mientras podemos asegurar que estamos en el rango elástico, se puede aplicar esta relación de Poisson. ¿Sí? Si no, no. Si ya fluyó, no. Dice que a esta constante que relaciona las deformaciones, las axiales con las laterales, a esta constante se le llama módulo de Poisson y se representa con esta como V, es como una V curveadita también. Esa letra se le llama nu, es la letra nu en el alfabeto griego. Esta como V es nu y tiene un valor numérico que es único para cada material. O sea, esto, el módulo de Poisson, también lo podemos encontrar en tablas porque los materiales ya están estudiados. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, yo sí. Ah, ok. Perfecto. Entonces, este módulo de Poisson, les digo, se encuentra en tablas. Y lo vamos a ver una tabla. Bueno, ahorita vemos la fórmula, pero aquí están las tablas, miren. Esta es la tabla con propiedades mecánicas de materiales típicos de ingeniería. Ay, quiero estornudar. Para el sistema internacional, unidades del sistema internacional. También hay tablas, hay otra tabla igual, pero con unidades del sistema imperial o sistema inglés, o sea, que maneja libras y maneja pulgadas. Lo mismo, la misma mecánica que para localizar o saber cuál es el módulo de elasticidad de un material. Vienes a tu tabla, identificas el nombre de tu material, que es esta primera columna que dice materiales, y te ubicas en la penúltima columna. Aquí dice proporción o relación de Poisson, o módulo de Poisson, se refiere a lo mismo. Y ya, por ejemplo, si nos pidieran, no sé, el acero estructural A36, acá está. Vienes en tu fila, te vas hasta el cruce con la penúltima columna y encuentras que el módulo de Poisson es de 0.32. Estos materiales que están listados en esta tabla no termina aquí, nada más que yo la ajusté, la recorté. Entonces, estos materiales son metálicos. Si se fijan acá, dice metálicos. Todos los metálicos, fíjense cuáles son sus relaciones de Poisson, están oscilando o tienen un rango entre, ¿cuál será el más bajo? 0.27 y el más alto 0.36. Por ahí andan más o menos todos. Esa es su relación de Poisson. Y ahora, ¿qué es o cómo se calcula? ¿Cuál es la ecuación que necesitamos? Acá está. Esta es nuestra ecuación básica, es un cociente. Dice que el módulo de Poisson, que es esta como V, que se llama nu, módulo de Poisson es igual a, aquí hay un menos. Ese menos es de la fórmula, es de la ecuación y hay que respetarlo y hay que conservarlo. Entonces es menos y luego viene en la parte del numerador es la deformación unitaria lateral. Si recuerdan, esta epsilon denota la deformación unitaria, en este caso lateral, por eso viene acá el subíndice, entre o dividida la deformación unitaria axial o longitudinal. O sea, esta deformación unitaria axial o longitudinal se asocia con las cargas axiales, en el sentido de las cargas axiales, en el eje largo, en el eje longitudinal.
Y la deformación lateral sería la que corresponde a los ejes de la sección transversal, al X y al Y. Y aquí dice, acá viene las simbologías. Nu es el modelo de Poisson, epsilon lateral es la deformación unitaria lateral o transversal, o sea, la sección transversal, y epsilon axial o también longitudinal es la deformación unitaria longitudinal o axial. Dame un momento. Ya. A ver. Entonces, es una ecuación sencilla. Es un cociente de deformación unitaria lateral entre deformación unitaria axial. Es todo. Y el menos. El menos. Al ser, fíjense, un cociente o una división entre deformaciones unitarias, ya de por sí la deformación unitaria es adimensional. Entonces, divides lo mismo entre lo mismo, las unidades se te van y ya de por sí no tenían unidades, eran adimensionales. Entonces, esto nada más es una proporción. Si el módulo de Poisson te dice que es 1/3, ¿qué te está diciendo? Que tienes un 1 en la parte del numerador y un 3 en la parte del denominador. O sea que la deformación lateral va a ser una vez, bueno, al revés, 3 veces la deformación axial equivale a una deformación lateral. O sea que se va a alargar o comprimir 3 veces más que lo que se deforma su sección transversal, es lo que te estará diciendo. Hay que como tener una idea de qué nos está diciendo para saber qué esperar en los resultados, que es más o menos lo que nos dicen los metales, 1/3, 0.33, 0.30 y algo. Entonces se alarga o se comprime 3 veces más que lo que se deforma su sección transversal, ¿sí? Si se está alargando, o sea, porque hay tensión, entonces su sección transversal, ¿qué se espera? Que se reduce, se va a reducir, ¿sí? Si se está comprimiendo, pues su sección transversal va a aumentar, ¿sí? Son mecanismos de deformación, por así decirlo. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? No. Ahí. Bueno, entonces avanzamos. Aquí está la tabla de donde podemos obtener el módulo de Poisson. Bien, este ejemplo lo desarrollé en los videos, viene desarrollado este ejemplo. Y básicamente es eso. Nos ponen una barra, nos ponen a analizar una barra de acero, aquí nos dice el material. Con saber el material nosotros podemos ir a la tabla de las propiedades mecánicas y buscar el módulo de elasticidad, el E, que lo vamos a necesitar, y también el módulo de Poisson, que también lo vamos a necesitar. Y dice que tiene las dimensiones mostradas en la figura. Acá está, fíjense, nos muestran en esta vista como isométrica para poder pues apreciar cómo está la sección transversal y cómo está el eje longitudinal. De largo mide 1.5 en el eje longitudinal o axial. La sección transversal es rectangular y mide 10 de base, 10 centímetros o 100 milímetros. Y de altura mide 50 milímetros o 5 centímetros. Y están aplicadas unas fuerzas, fíjense, axiales, porque están alineadas con el eje Z, con el eje longitudinal. Fuerzas axiales de 80 kilonewtons. Y tenemos, pues nada, aquí ya ubicados los ejes. Fíjense, los ejes de la sección transversal son el X y el Y, son los paralelos a la sección. Y el eje que sale o que le da volumen, el eje longitudinal es el Z. Aquí sí es importante identificar los ejes, porque vamos a estar trabajando con las 3 deformaciones con respecto a los 3 ejes. Entonces hay que ponerle subíndices a las deformaciones para no confundirnos. Esto viene explicado en el video. Pues si quieren déjenme lo busco, el ejemplo, y ahorita lo vemos. De esta barra se pide nada más
El cambio de longitud, las 3 dimensiones. ¿Cuánto se alargó? Porque es una fuerza de tensión, entonces espera un alargamiento, una elongación. ¿Y cuánto se acortó la sección transversal? ¿Cuánto se redujo la sección transversal? El cambio en las dimensiones es lo que nos pide. Y acá viene una nota importante, lo que les decía. Nosotros vamos a poder aplicar estas ecuaciones mientras estemos en el rango elástico. Muchas veces se obvia en los libros de mecánica de materiales porque siempre se trabaja en el rango elástico. Sin embargo, hay algunos problemas donde pueden considerar que no estamos en el rango elástico y bueno, por eso acá le ponen la nota. El material se comporta elásticamente. O sea, estamos en el rango elástico, lo cual implica que podemos aplicar nuestras ecuaciones. Ok, entonces lo que haríamos primero acá es recuperar los datos que nos faltan. Si nos dicen que es una barra de A0 a 36, entonces yo voy y me fijo en mi tabla de los materiales que está por acá. En esta tabla de los materiales busco el acero estructural, aquí está a 36, me dice que tiene un módulo de elasticidad de la segunda columna, acá de 200 gigapascales, o sea 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. Y también busco el módulo de Poisson o la relación de Poisson, que es 0.32. Eso es lo que recuperaríamos de esa tabla primero. Y luego ya empezaríamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Déjenme ver si tengo por acá. Yo lo debo de tener el PDF. Bueno, en el PDF se explica este ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Y también este otro, en el Classroom está un poquito más elaborado de una viga que está apoyada en un par de soportes y que quiere que permanezca en posición horizontal. Eso también viene en el video. Ok, déjenme busco el PDF de esto para mostrárselos e irlo explicando. A ver. Se está abriendo. Con respecto al receso, porque ya ven que ya se estableció un receso para ustedes, porque ya ven que en su horario, quien hizo el horario, pues omitió que comían. Entonces no dejó un receso. Pero ya se estableció un receso, 8:45, 9:15. Ajá. Entonces, bueno, ahorita no, porque están en su casa, evidentemente, pero en las sesiones presenciales, 8:45, 9:15. Ajá. Sí están en su casa, ¿verdad? Digo, o sea, no están en la escuela, a eso me refiero. ¿O sí vinieron? No. ¿No? Bueno, Okay. ya sé. Bien. Sí, en las clases presenciales 8:45, 9:15, o sea, son 15 minutos del maestro de las 8 o de las 7, no sé a qué hora empieza la primera hora. Y 15 minutos del de las 9, para que sea justo. A ver, estaba revisando las... sí. Ya lo encontré. Aquí está. ¿Tuvieron alguna duda con la tarea que entregaron ayer, me parece, verdad? Tenían que entregar una. Sí, yo sí. El segundo ejercicio. Ok, ahorita la vemos para aprovechar también que estamos acá. No lo pude hacer porque ya no entendí qué debía hacer después. Sí, ahorita lo explicamos, módulo de Poisson. Ok. Pues en lo que les compartí vienen los ejemplos, sí, cierto, aquí viene. Miren, ahora sí.
Vemos este ejemplo de Poisson para que puedan hacerlo a Poisson y luego regresamos al tema anterior, que era deformaciones, para revisar las dudas. Acá está. ¿Sí lo están viendo? Este es el ejemplo que viene ahí en el video y es el ejemplo que viene en las diapositivas. Es esta barra. Dice que, pues el enunciado ya lo leímos, una barra de 0 a 36 con las dimensiones que se especifican, sujeta a una fuerza axial de tensión de 80 kilonewtons. Hay que determinar el cambio en las 3 dimensiones. Acá está la barra. Pues estos serían mis diagramas. Este sería mi diagrama de cuerpo libre, el que tiene las fuerzas de tensión hacia afuera. Aquí les digo, es importante indicar los ejes, cuál es el Z, cuál es el X, cuál es el Y. En este caso, los ejes transversales o de la sección transversal son el X y el Y. Y el longitudinal es el Z. Con todas las dimensiones, aquí viene. Estos datos del módulo de Poisson, ¿ya sí pueden ver el PDF o no? ¿Sí? Sí. Ok, estos datos del módulo de Poisson, aquí está. Dice módulo del acero. Viene un subíndice aquí, AC de acero. Es .32. Módulo de elasticidad del acero, también AC, es igual a 200 gigapascales. Se usa ponerles un subíndice que tenga que ver con el nombre del material asociado, porque se puede tener un elemento como un ensamble que contenga varios tipos de materiales. Entonces, por eso hay que especificar de qué material es este módulo de elasticidad y de qué material es este módulo de Poisson, en el subíndice, en la parte de abajo. Bien, lo primero que realicé acá fue calcular la deformación longitudinal o axial. Eso con la fórmula de la pelea. Vamos a calcular cuánto se alarga. Y aquí, fíjense, ya le puse que es la deformación en el eje Z. Dice delta Z. El eje longitudinal para mí es el Z. Para calcular la deformación con la fórmula de la pelea, yo necesito conocer 4 variables. Carga axial, que sí la conozco. Longitud inicial del elemento en el eje en el que se aplican las cargas axiales. O sea, sería 1.5 metros, el eje Z. El módulo de elasticidad, ya lo conozco, lo recuperé de la tabla. Y el área de la sección transversal. La sección transversal es rectangular, es una barra, es de 100 por 50 milímetros, si la conozco. Entonces tengo todos los datos, vengo y los sustituyo en la fórmula con con las unidades correctas. Yo usé newtons y metros. Ojo aquí con el área, que no les vaya a quedar en milímetros. Ojo aquí con la fuerza, que no les vaya a quedar en kilo. Yo le quito el prefijo y le pongo 10 a la 3 en lugar de la K. También en el módulo de elasticidad, el giga, porque si mezclan kilos con giga, pues habrá que ver qué les está quedando, ¿verdad? Y así directamente ya son newtons. Yo le quité el giga y le puse 10 a la 9. Bien, una vez que hacen eso, tengan cuidado con las unidades, hacen el cálculo y ya me dio aquí que la deformación o el alargamiento en el eje Z es de 0.00012 metros. Si lo hacen en milímetros, pues les quedaría 0.12 milímetros, una décima parte de milímetro, más o menos. O sea, si un milímetro es chiquitito, pues una décima parte ya no la alcanzamos a ver, definitivamente. Hagan su conversión a unidades que ustedes se puedan imaginar. Yo me imagino 1 milímetro y de ahí entre 10, más o menos, si me lo imagino. Porque si me lo ponen a 100 metros, está difícil de imaginar. Por eso. Ok. Luego ya tenemos la deformación en Z. Dice que al final la barra medirá más. Tiene que medir más porque se alargó. Esa deformación es una elongación, un aumento. Dice que ahora va a medir 1.50012 metros. Es lo que va a medir. Se alargó. Luego vamos con las deformaciones de la sección transversal. ¿Qué está ocurriendo con la sección transversal? De entrada hay que saber qué se espera que va a ocurrir con la sección transversal. Va a disminuir. Como se alarga, cuando ustedes jalan una liga o la estiran, la sección transversal se hace más delgada. No sé si lo han observado. Pues es el mismo efecto para los metales de ingeniería. Nada más que aquí
pues no es tan evidente porque manejan otras propiedades, pero el efecto es el mismo. Ok, entonces a partir del módulo de Poisson, aquí tengo el módulo de Poisson, fíjense, este es nu. Módulo de Poisson dice que es igual a menos la deformación unitaria lateral entre la deformación unitaria axial. Acá está. Yo la sustituí. La deformación unitaria, ¿cómo se calcula? Pues es una proporción de cuánto se deformó entre cuánto medía. Entonces, si voy a analizar para el eje X, aquí necesito entonces la deformación del eje X entre la longitud del eje X, la longitud inicial, que sean los 100 milímetros o 0.1 metros. Y en la parte del denominador tengo la deformación unitaria axial o longitudinal, que es la deformación en Z, que ya la calculamos, es lo que se alargó entre lo que medía inicialmente, los 1.5 metros. Y aquí lo puse así, ya lo convertí en lugar de manejarlo como deformaciones unitarias, lo manejé como su equivalencia, que son deformaciones y longitudes. Y despejé de esta última ecuación, despejé la deformación en X, la delta X. Si se fijan, esto nada más está despejado. Lo despejé y aquí se conserva el signo menos, no lo pierdan, no lo olviden, ahí está. Y ya, sustituyendo lo que me pide, llego a que la deformación en X es menos, fíjense, menos 2.56 por 10 a la menos 6 metros. Por eso tiene 5 ceros, porque está a la menos 6. O sea, una deformación, pues eso ya ni siquiera me lo puedo imaginar yo. Pero se está deformando. Poco, muy poco, pero se está deformando. ¿Sí? Si ya lo quieren expresar con un prefijo, sería micro. 2.56 micrómetros. Micro es 10 a la menos 6. Ajá. O lo pueden expresar así con los ceros o por 10 a la menos 6 también. Cualquiera de las tres es válido. Ajá. Entonces ya tenemos la deformación con respecto al eje X, o sea, la deformación de la base. Y nos dio aquí un signo menos, fíjense. Este menos significa que se reduce. Que si tú quieres calcular la longitud final de ese lado de 10 centímetros o 100 milímetros, longitud final tiene que ser menor a lo que medía antes de deformarse. Y aquí lo pusimos, 0.1 metro es lo que medía antes de deformarse, más la deformación. Y como la deformación es una contracción, tiene un signo negativo, pues se le resta y te queda una longitud, una dimensión más pequeña. Lo cual debe de quedarte, debe de ser más pequeña la sección transversal después de aplicar la carga de tensión. Exactamente lo mismo hacemos con el otro lado, con el peralte, con la altura, porque es el otro eje, el eje de la sección transversal, el Y. A partir, fíjense, el mecanismo para despejar es el mismo, nada más que ahora la deformación unitaria lateral va a asociarse con el eje Y. Aquí tienes delta Y entre la longitud inicial del eje Y. Ajá. Y se divide entre lo mismo, se divide entre la deformación unitaria axial o longitudinal, que es la asociada con el eje Z. Ajá. Aquí tenemos dos cálculos porque tenemos dos dimensiones, o sea, tenemos la base, que es X, y la altura, que es Y. Si tuviésemos un elemento mecánico con sección transversal circular, pues habría que calcularlo nada más una vez. Ay, voy a cerrar aquí la presentación, la sesión, porque ya nos queda menos de un minuto. Entonces les voy a pedir que nos volvamos a conectar, por favor, y ahorita los veo. Bye. Listo. Bien, entonces voy a seguir con la presentación. Ah, era el ejercicio, aquí está. Ahí está. Les digo, si fuese un elemento mecánico de sección transversal circular, pues bastaría calcularlo una vez, porque la deformación lateral estaría asociada, o sea, en el eje X o en el eje Y, sería el mismo diámetro. Entonces, con que calcules una vez para el diámetro, ya tendrías la deformación en cualquier eje, en el X o en el Y.
¿sí? Entonces, la deformación para una sección circular se calcula nada más una vez y con respecto al diámetro. Bien. Ok, ya. Hacemos el despeje. Igual para el eje Y, la deformación. Aquí dice deformación en el eje Y. Nos dio también negativa. Este signo es el de la ecuación del módulo de Poisson, ¿sí? ¿Cómo nos podría dar una deformación positiva? Pues que hubiese por aquí, por ejemplo, esta deformación, la deformación en el eje Z, hubiese sido una contracción o un acortamiento. Aquí nos hubiera dado menos. ¿Y a qué se debería un acortamiento o una contracción en un elemento? Pues a una carga de compresión. Solamente así nos da positiva la deformación en la sección transversal, lo cual indica que la sección transversal aumenta, ¿sí? Va a terminar siendo más grande al final. Eso para las fuerzas de compresión. En nuestro caso, que la fuerza axial es de tensión, la sección transversal sí o sí tiene que ser más pequeña después de aplicar las fuerzas. Ocurre el efecto de la liga. Se adelgaza la sección transversal a la vez que se alarga o aumenta su longitud. Entonces hay que tener cuidado con esas lógicas para tener congruencia en los resultados, que los resultados nos digan lo que está ocurriendo verdaderamente. Ok, pues ese es el primer ejemplo. Acá también es importante hacer un par de observaciones en las deformaciones. Como son proporcionales, estamos guardando proporciones, ya sea inversamente o directamente. Si hubiésemos aumentado la carga aplicada, o sea, si en lugar de 80 kilonewtons hubiésemos aplicado lo doble, 160 kilonewtons, y si hubiesen mantenido las otras variables, o sea, el mismo material, las mismas dimensiones, la misma longitud, excepto la carga, que la carga fuera la única variable que está cambiando, que ahora sea el doble, pues la deformación en Z, fíjense que se esperaría de la deformación en Z, que aumente. ¿Y que aumente cuánto? Pues el doble. Si la única variable que está cambiando es la fuerza aplicada y ahora es el doble de la anterior, pues la deformación sería entonces el doble de la anterior, ¿sí? ¿Y cómo nos impactaría que la fuerza aumente al doble? No nada más en la deformación axial o longitudinal, sino también en las deformaciones de la sección transversal, porque aquí está implicada este punto 00012, es la deformación en Z. Este hubiese sido el doble si la carga aplicada fuese el doble. Y como este es el doble, también la deformación en X hubiese sido el doble. Lo mismo para la deformación en Y, ¿sí? Entonces hay que tener ahí, hacer un par de observaciones nada más, ser observadores de qué ocurre si muevo una variable. Bien. Bueno, hasta aquí le voy a dejar con este ejemplo. El ejemplo 2, sí, véanlo ustedes, analícenlo, bien en el video, váyanlo siguiendo con este PDF para ahorita dar espacio para las dudas de la tarea de la deformación. ¿Cuáles eran sus dudas? ¿Cuáles son sus dudas, mejor dicho? Para verlas de una vez. Me decía que en el ejercicio 2, alguien me dijo que en el ejercicio 2, creo. ¿Cuáles son sus dudas de la tarea? ¿Me las podrían repetir, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. ¿Cuáles eran las dudas? ¿Tiene dudas, Jonas, de la tarea? Sí, maestra, pero es que ocuparía mostrarle mi libreta para decirle más o menos qué fue lo que hice y ver Ok. en qué me trabé. A ver, si no, yo muestro lo que tengo acá de los desarrollos y usted se va fijando más o menos si se parece a lo que hizo y en qué se pudo haber desviado. En la actividad 3. Sí, tenían una barra de acero. El primero era la barra de acero, ¿no? Empotrada, con 2 cargas de 50. Ese no tuvieron problema. Y el otro era el de la armadura. Era una armadura.
Ok, aquí está la armadura. Pues primero, ¿sí se generan momentos en esa armadura? Bueno. Como cuerpo libre, sí. Si se va Ajá. barra por barra, elemento por elemento, en los elementos no hay momentos. Ajá. Ok. A ver, voy a compartir esto. Ahí está. Este ejercicio decía que para la... ¿Sí están viendo el PDF? Sí. Ok, para la armadura de acero, y nos dice aquí el módulo de elasticidad, 200 gigapascales, y la carga mostrada en la figura determine las deformaciones de los elementos A, B y AD de esas barras. Si se sabe que sus respectivas áreas de sección transversal son de 2.400 milímetros cuadrados y 1.800 milímetros cuadrados. Ok, pues era una armadura, aquí estaba, ¿verdad? Tenía 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 5 barras y tiene, o sea, la forma en la que está cargada es una carga aquí, puntual, aplicada en el nodo B y la carga es hacia abajo, es vertical hacia abajo, de 228 kilonewtons. Si estaba así, a ver. Así es esta. Ok, 228 kilonewtons. No implica que necesariamente todas las armaduras que estén así tengan que estar cargadas nada más en el nodo B, o sea, pueden estar cargadas en todos los nodos, ¿no? En este caso nada más está cargada en el nodo B. 228 kilonewtons. Esta puede ser una armadura de techo, fíjense, por la forma que tiene a dos aguas, así. Ajá, y acá está aplicado algún peso. Bueno, entonces tenemos la armadura, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. A mí me quedó de esta forma. Ya quitando los apoyos ya no los dibujan, ya dibujas las cargas o las reacciones equivalentes. Ajá. En A tenemos una articulación. ¿Sí? RAX, ¿qué? ¿Por qué se hace esa fuerza? ¿Por qué propone eso? ¿O es una normal o qué? RAX porque aquí tiene una articulación, un pasador, una bisagra. ¿Es apoyo? ¿Perdón? ¿No era un apoyo eso? Sí, ese es un apoyo tipo articulación o bisagra o pasador, así se llama. Ujú. Es como el de la puerta, una bisagra. Cuando tiene eso en su tabla de reacciones, la equivalencia es que se van a desarrollar dos reacciones, una en X y una en Y. Ajá. Se Ok. pueden desarrollar dos reacciones. Depende de las cargas aplicadas si trabajan las dos componentes o no. Si nada más tiene componentes, si tiene cargas aplicadas verticales, pues evidentemente la componente en X, la horizontal, no va a trabajar. Pero de entrada se podrían desarrollar. Ajá. Sí, se podrían. Sí. Que trabaje o no trabaje, depende de las cargas aplicadas. ¿Sí? Entonces, sí, aquí tenemos entonces en A la articulación. Una reacción en X, una reacción en Y. En el otro apoyo, en el C, tenemos un patín o un carrito. Entonces, nada más se desarrolla una reacción vertical. Ajá. Porque la superficie de apoyo es horizontal. ¿Sí? Entonces, una reacción vertical, acá está. Ya tenemos las reacciones, serían tres incógnitas. O sea, este diagrama es el diagrama de cuerpo libre de nuestra armadura. Primero calculamos las reacciones. ¿Qué elementos nos piden? A, B y AD. Y hay que escribir el nombre de los elementos. AB es esta diagonal. Y AD es esta de acá, la horizontal. Aquí sí tenemos que calcular reacciones, sí o sí. Aquí no podemos empezar por un nodo porque no podemos resolver ningún nodo si no hemos calculado reacciones. Resolver un nodo me refiero a que tengamos dos incógnitas máximo por nodo, dos fuerzas desconocidas por nodo. ¿Sí? Si quisiéramos empezar, por ejemplo, por el B, para no calcular reacciones, no podríamos resolver el B porque el B tiene 1, 2, 3 barras desconocidas, tres fuerzas desconocidas, y solo podemos plantear dos ecuaciones de equilibrio. Entonces, no podemos resolver B. Necesariamente tenemos que calcular reacciones y ya empezar por A o por C. Ahí sí. Bien, entonces es lo que hice. Planteé mi diagrama de cuerpo libre con las incógnitas, que son las reacciones. Le puse el nombre a mis elementos mecánicos, AB, BD, BC, CD, AD. El nombre de los nodos, A, B, C, D.
y las cargas aplicadas, que es esta de 228 kilonewtons, ¿sí? Cuando hagan sus diagramas de cuerpo libre y sus figuras ilustrativas, la figura ilustrativa sería esta, donde está la simbología de los apoyos, pongan los apoyos, ¿sí? Dibujen los apoyos. O sea, si es un carrito o un rodillo, pues el círculo o el triangulito con los 3 circulitos. Si es una articulación, el triángulo. Porque no me los pongan volando, no están volando, están apoyados y cada apoyo tiene una representación, una forma de representarse, de dibujarse. Entonces pongan los apoyos. Ya en el diagrama de cuerpo libre, quiten los apoyos y pongan sus cargas equivalentes. Bien, a partir de mi diagrama yo voy a calcular reacciones. Es lo primero que hago en la parte derecha. Cálculo de reacciones, aquí viene sumatoria de fuerzas en X, en Y y momentos. Aquí puedo calcular momentos porque estoy tratando a mi armadura como un cuerpo rígido. Ya cuando hago el análisis interno de elemento por elemento, ahí sí cada elemento no va a tener momentos. Pero si lo tratas como un cuerpo rígido, que un cuerpo rígido puede ser una armadura, una viga, ahí sí tienes que calcular momentos para garantizar que no esté girando. Entonces, planteo mis 3 ecuaciones de equilibrio y encuentro mis reacciones. Encontré RCY y RAY. O sea, la RAX, la reacción en X del apoyo en A, no está trabajando. La componente horizontal no está trabajando y es lo que se esperaría, pues porque no tenemos cargas horizontales. Nada más tenemos una carga vertical, fíjense, aplicada justamente en el centro. Entonces, geométricamente nos queda en el centro. Vamos a tener si doblamos, si imaginamos que doblamos la armadura con respecto al eje vertical, nos quedaría punto a punto coincidiendo. Hay simetría con respecto al eje X. Y como está aplicada justo ahí en el eje de simetría, pues se espera que cada apoyo cargue la mitad de 228, que cada uno cargue 114. Y es lo que nos devolvió nuestro cálculo, 114 y 114, ¿sí? Porque hay simetría de carga y simetría en la geometría, ¿sí? Lo que se espera, ahí está. Una vez calculadas las reacciones, ahora sí ya comienzo a analizar por nodo, o sea, ya internamente la armadura, ya no como cuerpo rígido, ya nodo por nodo para conocer la fuerza en las barras. Yo analicé el nodo A, que es este primero. Aquí tengo mis fuerzas. Las fuerzas implicadas en el nodo A son 3, que es la reacción vertical hacia arriba, que ya conozco, 114 kilonewtons. La fuerza en la barra horizontal AD y la fuerza en la barra en diagonal, la AB. El sentido para proponer, bueno, más bien, para proponer el sentido de las fuerzas, pues hay que ser un poquito observadores, nada más. Fíjense, la fuerza vertical AY, la RAY, va hacia arriba. Entonces, el único elemento de los que están coincidiendo en ese nodo que tiene una componente vertical es la diagonal, la FAB, la fuerza en la barra AB. Entonces, como es la única que tiene una componente vertical, esa tendría que equilibrar a la RAY, a la de 114 que va hacia arriba. Por lo tanto, se deduce que el sentido de la fuerza en la barra AB debe ir hacia abajo y a la izquierda, ¿sí? Para que la componente te quede hacia abajo y pueda contrarrestar a esta carga de 114. O sea, para deducir ya el sentido correcto de tus fuerzas. Si no deduces el sentido correcto, pues no pasa nada. Nada más al momento de darte el resultado del cálculo te va a dar un menos, que te dice que está al revés el sentido. ¿Sí? Aquí con las armaduras hay que tener mucho cuidado porque no nada más es tratar los nodos de manera aislada, sino que como los nodos están conectados por elementos, si ese elemento o esa fuerza en el elemento te está diciendo que es de compresión, también en el nodo del otro extremo va a estar en compresión. Por eso aquí la importancia de ver los sentidos, porque van concatenados. Los elementos mecánicos unen nodos y nosotros lo que analizamos son nodos. ¿Sí? Entonces hay que tener ahí nada más cuidado con los sentidos, que sea compresión negativo o tensión positiva. Bien, no es difícil, nada más hay que tener cuidado. Aquí analicé el nodo, ya propuse el sentido de esta diagonal, de la fuerza en la diagonal, dije que va hacia abajo y a la izquierda. Entonces,
siguiendo con la misma tónica de los sentidos, si esta diagonal va hacia abajo y a la izquierda, ¿hacia dónde tendría que ir la fuerza en la barra horizontal? Pues hacia la derecha, porque para que esta componente horizontal se equilibre con la componente horizontal de la diagonal, de la fuerza en la diagonal. ¿Sí? Entonces nada más es observación. Para proponer los sentidos nada más hay que observar cómo están las fuerzas. De aquí por nodo yo puedo plantear dos ecuaciones de equilibrio. Por eso puedo resolver máximo dos incógnitas. Porque puedo plantear dos ecuaciones, un sistema de 2 por 2. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, aquí yo tengo, es la FAD, yo la propuse a la derecha, es positiva. Y la componente horizontal de la fuerza AB. Yo con las alturas propuse este triángulo, me daban una altura de 2.5 y 4. Aquí está mi triángulo, 2.5 y 4. Y yo calculé la hipotenusa. Yo lo hago con triángulos, con proporciones de los catetos. Ustedes lo pueden hacer también con el ángulo, o sea, calculando el ángulo que hay con respecto al horizontal, que sería tangente a la -1 de 2.5 entre 4, calculan este ángulo de acá y ya trabajan con senos y cosenos, que es lo mismo que yo estoy haciendo acá con los catetos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les haga más fácil? ¿Trabajar con catetos o trabajar con el ángulo y senos y cosenos? Bien, entonces yo aquí ya tengo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, resuelvo para FAB y para FAD. ¿Por qué resolví este nodo? Porque pedían precisamente esas dos barras, ¿verdad? La AB y la AD. Pues entonces ya tengo las fuerzas internas. ¿Qué me falta calcular para las deformaciones? Pues la deformación me pide fuerza interna, fuerza axial interna, longitud del elemento, módulo de elasticidad y área de la sección transversal. Ya tengo todos los datos. Lo único que no tenía era la fuerza interna, por eso la calculé. Sustituyo. Aquí fíjense para la deformación en la barra AB. Deformación en la barra AB, hay que indicar delta o la deformación con respecto a qué barra se está calculando. Aquí ya dice. Deformación AB, la fuerza interna en la barra AB, la longitud de la barra AB, el módulo de elasticidad de la barra AB y el área de la barra AB. Sustituyes todos tus datos con las unidades correctas y calculas. Aquí me dio que la deformación en la barra AB es de 0.0021137 metros. Y hay que ver, para saber si se comprime o se alarga, pues hay que ver cómo está la fuerza en la barra AB. En AB, fíjense, el sentido de la fuerza o el sentido de la flecha va hacia adentro del nodo. Está comprimiendo el nodo. Comprime este nodo A, comprime el nodo B, que es con el que está conectado en el otro extremo, y está en compresión la misma barra. A la vez que comprime los nodos, se comprime la barra. ¿Sí? Podemos hacer un diagrama para ver cómo se están equilibrando las fuerzas internas y las de los nodos. Pero eso nos dice, si comprime el nodo, el elemento también se está comprimiendo. Entonces, esta deformación correspondería, aquí me faltó ponerle menos, ¿verdad? Un menos al 215. Correspondería a un acortamiento. Como no le puse el menos, pues lo especifiqué acá, que se comprime, que esa deformación es de compresión, es un acortamiento. Y para la otra barra, la AD, fíjense cómo está la fuerza del elemento AD hacia afuera del nodo. Está en tensión. Jala al nodo y el elemento mecánico también está siendo jalado por los nodos. O sea, está en tensión. La barra AD está en tensión. Por lo que su deformación entonces corresponderá a un alargamiento. La barra AD se alarga, aumenta su longitud y la barra AB se comprime. Aquí es importante saber esto porque, por ejemplo, para el diseño, pues vas a cuidar que está siendo mayor y qué perfil proponer para las barras. O sea, la armadura generalmente lleva un mismo perfil en todas las barras. No vas a estar cambiando, en este elemento le voy a poner este perfil y en este otro. Pues no, porque constructivamente eso no es práctico. Puede ser mucha fuente de error para el que está construyendo la armadura, el que la está ensamblando.
Entonces propones más bien el elemento mecánico, la sección o el perfil que cubra el requerimiento más alto que se vaya a presentar. Para que sea el mismo en todas las barras. ¿Sí? Entonces aquí habría que ver, si ya nos piden, pues tendríamos que analizar cuál es la mayor fuerza de compresión que se haya y cuál es la mayor fuerza de tensión. Ya con eso proponer un perfil. Para que esté del lado de la seguridad, pueda pues aguantar la mayor fuerza de compresión o la mayor fuerza de tensión, depende que sea lo más alto acá. ¿Sí? Si es compresión, pues entonces propones un área más grande. ¿Sí? Bueno, eso era este ejemplo 2. ¿Sí quedó claro, Jonás? ¿O más o menos así lo planteó? ¿O? Sí, ya lo entendí. No, es que me faltaron unas fuerzas. Ya vi cuál fue el error. Unas fuerzas. Bueno, pues así está. Hasta aquí le vamos a dejar porque ya se terminó nuestra hora y nos vemos, creo que el jueves nos vemos, ¿verdad? El jueves más o menos. Sí. Sí, entonces nos vemos. ¿Ese ejemplo lo va a subir a algún lugar? Ese ya lo, no, de la solución de la actividad anterior, no. Cuando les devuelva su rúbrica, la tabla con las calificaciones, les subo esta actividad también. La solución, les subo la solución. Espérenme, el jueves creo que nos vemos, pero a las 7, ¿no? Y se supone que a las 7 no hay clases. Ajá, el jueves nos toca a las 7. Les estoy publicando lo del horario reducido porque es lo que nos publica a nosotros. Sin embargo, yo a veces veo grupos en la mañana que sí tienen clase a las 7, entonces, pues no sé qué esté sucediendo, ¿no? No sé qué esté sucediendo porque la indicación es que es de 8 a 6 de la tarde, 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero bueno, ese jueves, yo les decía la otra vez que si querían que nos conectáramos de forma virtual para no perder la sesión, pero también sé que por otros grupos que pues ya vienen, o sea, como tienen que estar acá a las 8, pues vienen en el transporte o vienen en el trayecto, ¿verdad? Y que es difícil conectarse. Entonces, pues no sé, ustedes díganme si quieren nos conectamos a las 7 y si no, pues por mí tampoco hay problema, ¿no? No pasa nada. Entonces, ¿sí se pueden conectar o no se pueden conectar? O sea, si me dicen que no, no pasa nada, pues se entiende, ya vienen para acá. Maestra, buenos días. Hola, buenos días. Yo no me puedo conectar, pues en lo que hago el transcurso de la facultad, pues cómo meterme en la clase. Ajá. Por mi parte, yo diría que se cancele o que no haya clase virtual. Ok. Bien, pues sí. No Sí, sé o qué sea. digan mis compañeros. Ajá, no, pues es que sí se entiende de que ya vienen para acá. Yo decía para tratar de no perderla, pero pues si no dan las condiciones, pues no dieron, por más que se quiera, pues no dan. Sí. Bueno, entonces nos veríamos hasta el viernes. Me parece que el viernes. El viernes tenemos 2 horas, ¿no? Ajá, de 9 a 11. Pues entonces hasta el viernes. De todos modos, si tienen dudas, pues siempre me pueden escribir o ahí en el Classroom, en la misma tarea, me escriben sus comentarios. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Dale, maestra, Cuídense. gracias. Bye.